Bueno, libro de números. Su significado es el mismo que el nombre, números, y tenemos 36 capítulos. Listo, antes de ingresar a el contenido del libro, entonces vamos a revisar, o deseamos revisar nuestro mapa. ¿Tienen el mapa ahí a la mano? ¿Sí? Las personas que no lo tengan, por favor, lo traen. Les damos 2 minuticos para que vayan por él, lo desempolven, lo preparen. Bien. Hace 8 días iniciamos algunos datos. Como se pueden dar cuenta, ya hay más datos en este mapa que tenemos. Entonces la idea es que estas cositas que están en blanco, no estoy seguro si pueden ver el cursor. Sí, listo. Estas cositas que están en blanco las vamos a escribir en nuestro mapa, ¿vale? Todo lo que está en blanco, las líneas blancas y los recuadros blancos. En la última clase habíamos visto lo de Éxodo, ya habíamos anotado que en Gosén estaban en Egipto y esa historia estaba en Éxodo 1 al 12, que camino a Sinaí era 13 al 19, esta es la línea que sale desde Ramsés al Sinaí, que en el Sinaí estábamos en Éxodo 13 al 19, ¿listo? Y que todo Levítico se había escrito ahí también en el Sinaí. Hasta ahí teníamos nuestro mapa en la última clase. Hoy lo vamos a actualizar con los siguientes datos. Números del 1 al 10, números del 1 al 10, versículo 10, ¿vale? También ahí en Sinaí. Números del 1 al 10, 10. ¿Sí? Todo sucede ahí en Sinaí. Y ahora hacemos una línea desde Sinaí hasta Cades Barnea o Meriba. Cades Barnea o Meriba. Y el camino a Cades está en Números, capítulo 10, versículo 11 hasta el capítulo 21 de Números. ¿Listo? Capítulo 21 de Números, camino a Cades. Y en Cades, Números 22 al 36. Bueno, listo. Bien. Les quiero comentar que, como lo habíamos visto hace 8 días, la ruta del éxodo no es una ruta fácil. La ruta del éxodo no es una ruta fácil de definir y sobre todo, ¿sí? Y sobre todo esta parte que va desde el Sinaí, ¿cierto? Desde el Sinaí hasta Moab, como vamos a ver también, como alcanzamos a leer en alguna cosa de números. Aquí estoy en el cursor señalando a Moab. Esa parte desde Sinaí hasta Moab, como pueden ver también en nuestro mapa, tiene muchas rutas posibles. Tenemos esa ruta roja, la ruta amarilla, la ruta azul, la ruta verde. Entonces no es fácil definir esta parte, ¿listo? Vamos a tratar de hacerlo lo más claro que podamos, pero sí quiero que tengamos en cuenta que no hay una unidad en todas las personas que han estudiado la posible ruta del éxodo para decir esta es la ruta por donde se fueron. Hay muchas posibles y sobre todo esa sección es una parte muy, muy difícil de poder definir por dónde se fueron y cómo llegar, ¿vale? Entonces, por ahora, poder entender lo siguiente.
Los acontecimientos de Números, capítulo 1, versículo 10 al 10, estaban en el Sinaí, y eso define la primera parte de Números. Ellos están en Sinaí y comienzan a prepararse para salir de Sinaí hacia la tierra prometida. ¿Listo? Hacia la tierra prometida. Ese viaje es la segunda parte del libro, que va desde el 10:11 al capítulo 21. ¿Listo? Entonces, entre el capítulo 21 y el capítulo 22 es donde suceden los 40 años. ¿Sí? Entre el capítulo 21 y el capítulo 22 es donde suceden los 40 años, donde muere una generación y surge otra generación. Y a partir del capítulo 22 ya tenemos la segunda generación y nos dice el texto que ellos ya se encuentran aquí en los campos de Moab, ¿vale? Sin embargo, en nuestro mapa dejamos este texto de Números en esta área del desierto de Parán, porque también se narran muchas cosas en estos capítulos que sucedieron en el desierto, ¿sí? En estos capítulos del 10 al 21, en el desierto, ¿sí? Y el 22 al 36 en los campos de Moab, junto con Deuteronomio. Entonces, cuando lleguemos a Deuteronomio, vamos a llenar el espacio de Moab, ¿vale? Quería contarles eso porque si pudimos hacer una lectura detallada de la estructura de Números, vemos que a partir de Números 22 dice que llegaron a los campos de Moab. ¿Listo? Entonces, si quieren, busquemos una Biblia y leamos lo que dice Números 22:1. Sí, porque lo vamos a leer. Listo. Bien. Entonces, en la versión Reina Valera, Números 22:1 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. ¿Sí? Y ahí comienza toda la narración de lo que pasó aquí en los campos de Moab. Este cursor está rebelde. Ah, listo. Aquí en los campos de Moab. Muy bien. Bueno, entonces esa es más o menos la ruta que estamos siguiendo. Iniciamos en Sinaí, en la primera parte de Números, vamos camino hasta Cádiz, hasta el capítulo 21. Entre el capítulo 21 y el capítulo 22 suceden los 40 años y del 22 al 36 de Moab. ¿Vale? Bueno, muy bien. Listo. Autor, fecha y destinatario comparten los mismos de todos los libros del Pentateuco. ¿Sí? Recuerda que lo habíamos visto así. Entonces, habíamos dicho que los 5 libros compartían autor: Moisés, fecha, damos esta aproximado. También habíamos dicho 1405, también es válido. Damos un aproximado 1450-1410 antes de Cristo y destinatarios los mismos para todos, que son el pueblo de Israel. ¿Bien? Listos. ¿Cuáles son los acontecimientos del libro de Números? Entonces, tenemos este cuadrito de fecha de acontecimientos, tanto en nuestro documento como en nuestra presentación, y lo dividimos en 3 aspectos. Israel en el monte Sinaí, más o menos hacia el año 1445, que era el año en que salieron de Egipto. Recuerden que hay un cambio de año ahí. Hay otro aquí que dice Israel en el desierto de Parán en el 1443 y Israel en las llanuras de Moab en el 1407. ¿Listo? Entonces, hay muchos desiertos que se nombran en esa parte de la Biblia. Me volví aquí al mapa. Notemos que en nuestro mapa está el desierto de Sin, el desierto de Parán. Aquí atrásito está el desierto de Sur. Ustedes que tienen su mapa ahí en físico lo pueden ver. El desierto de Sur. Hay muchos desiertos
Otras personas dicen este es el desierto de Sinaí. Hay muchos desiertos, el desierto de Tam, ¿sí? El desierto de Parán, entonces lo igualamos a la región que ellos recorren desde Sinaí hasta Cádiz y todos los acontecimientos que pasan entre el 21 y el 22, es decir, los 40 años. Por eso cuando llegamos a los acontecimientos, noten que de Parán a las llanuras de Moab hay una diferencia aproximada de 40 años, que va de 1443 a 1407. ¿Bien? Entonces, es en ese momento de la historia donde suceden los 40 años, donde toda la generación muere, ¿sí? Y se cambia otra generación nueva que comienza a habitar ya en las llanuras de Moab, ¿vale? Bueno, sigamos. Estamos muy pendientes del grupo de WhatsApp. Hay una personita que está ahí tratando de conectarse. Pero si hay preguntas acerca de lo que estamos hablando, por favor no duden en escribirlas en el grupo, ¿vale? Para poderlas ir desarrollándolas o poder ir anotándolas para responderlas al final de la clase. Entonces, los tres acontecimientos en los que podemos definir el libro, ¿listo? Como les decíamos y les hemos dicho siempre en las clases, si ustedes encuentran más acontecimientos y saben más o menos en qué fecha sucedieron, no sé, la serpiente de bronce, los acontecimientos que están ahí en números, la rebelión de Coré, todas esas cosas, Balaam, etcétera, ustedes pueden ubicar y deben, si pueden, la mayor cantidad de acontecimientos posibles, ¿listo? Entonces, esos son los tres que nosotros tenemos en este momento para que podamos tenerlos en cuenta para el libro de números. ¿Listo? Bien, sigamos. El principio del libro y el propósito del libro. ¿Listo? Entonces hemos tratado de decir que el principio es algo que nos resume el tema del libro. Y el tema del libro de números se puede resumir en rebelión y fidelidad, ¿vale? Bien, recordemos que, por ejemplo, el tema del libro, el principio del libro de Levítico, habíamos dicho, era santidad, porque era el tema del libro de Levítico. Es muy importante en Levítico la santidad de Dios, la santidad del pueblo. En Números, el principio que tenemos es un constante ciclo de rebelión de Dios, perdón, rebelión del pueblo contra Dios y la fidelidad de Dios hacia el pueblo, ¿vale? Entonces, lo resumimos en esas dos palabras que son rebelión y fidelidad, ¿listo? El propósito del libro, describir la preparación del pueblo para entrar en la tierra prometida. La primera generación se revela, recibe los juicios de Dios. A pesar de los juicios de Dios, Dios sigue siendo fiel a sus promesas y prepara una segunda generación para entrar, ¿vale? Entonces, el propósito del libro queda describir la preparación del pueblo para entrar en la tierra prometida, su rebelión, su juicio, la fidelidad de Dios y la segunda preparación para entrar en la tierra prometida. ¿Listos? Bien. El contexto histórico y geográfico, ¿vale? Entonces recordemos que el contexto histórico está definido y geográfico está definido por el lugar, Tenemos tres lugares importantes en números, que son el monte de Sinaí, el desierto de Parán y los campos de Moab, ¿vale? Estos tres lugares, las columnas del centro, son las que nos definen el contexto histórico y geográfico. ¿Listo? Tenemos las fechas de las que ya habíamos hablado. Aquí hay una fecha más cerca a los 40 años exactos. En el otro teníamos 407. Como ya habíamos dicho, esas fechas todas son aproximadas, ninguno tiene una fecha exacta. Pero la idea sí es que sea algo muy aproximado. También cuando habíamos hablado del tema de que si eran 38, si eran 40, que un versículo decía 38, otros textos decían 40. Lo importante es que el sentido del texto se guarda, se mantiene, y es que toda una generación murió
en el desierto y otra nueva generación fue la que entró y esos 40 años estuvieron vagando por el desierto. Otro aspecto muy importante que nos deja ver el libro de Números es que no hay un registro de qué pasó en esos 40 años. Estos libros del Pentateuco, habíamos dicho que eran los libros que más registraban milagros de Dios, más registran cosas sobrenaturales de Dios, manifestaciones de Dios, cómo Dios habla con Moisés continuamente, cómo Dios se revela continuamente, pero en esos 40 años no hay un registro de nada de lo que hubiera pasado. Si ustedes revisaron la introducción de la Biblia MacArthur, él hace precisamente esa apreciación, mostrándonos que esos 40 años fueron casi que un desperdicio absoluto de tiempo, evidentemente no para Dios, pero sí para el pueblo que estaba en el desierto y que padeció ese juicio de Dios por su rebeldía y por su desobediencia. ¿Listos? Bueno, estos son entonces los tres lugares de nuestro contexto histórico. Tenemos los pasajes al lado izquierdo, del 1 al 10, la preparación para el viaje, 10 al 21:35, el camino a Cádiz, y 22 al 30. Sin embargo, tenemos una estructura del libro muy sencilla. Esto es la más sencilla que podemos encontrar, está en estas dos mitades. ¿Listo? Lo que nos narra de la primera generación, del 1 al 21, y lo que nos narra de la segunda generación, del 22 al 36. La primera generación en el desierto, desde Sinaí hasta Cádiz, y ahí 40 años en el desierto de Parán, y la segunda generación en los campos de Moab, donde ya comenzamos entonces a ver todo lo que se pudo lograr en ese tiempo. ¿Listos? Bueno. Bueno, el género literario del libro es histórico. Si ustedes se acercan a todo el libro de Números, nos podemos dar cuenta que también, sobre todo en los últimos capítulos, encontramos leyes acerca de ofrendas, leyes acerca de adoración, pero en términos generales, al igual que todo el Pentateuco, el libro de Números es histórico. Esto nos quiere narrar la historia de cómo fueron las jornadas de los hijos de Israel en el desierto, y de hecho Números presenta una síntesis, si no me equivoco en este momento, en el capítulo 33, de cuáles fueron las jornadas que estuvieron ellos, en qué lugares más o menos, cuánto tiempo más o menos. Y eso es una tareita que vamos a evaluar después, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que nos va a servir también mucho y nos va a dar mucha información. ¿Listo? Números 33. Ya les confirmamos al final de la clase cuáles van a ser nuestras tareas. Todas las partes explícitas como están en el documento. Entonces, abrimos el documento, donde dice contenido. Estamos ya en la segunda página. Contenido. Primera parte, 1 al 21, la primera generación en el desierto. Y en el monte Sinaí, del 1 al 10, la primera parte del 10. ¿Listo? Entonces, eso está ahí en nuestro documento de Word. ¿Vale? Bien. ¿Qué tenemos entonces? Primero el censo del pueblo. Ese censo se repite en el capítulo 26 y aquí está la tablita en nuestra presentación que nos muestra ese censo, ¿sí? A veces cuando uno lee es complicado hacer como la relación, ¿cierto? Porque mencionan pues muchas tribus, muchos números, muchos nombres, pero ya con esta tabla que también está en nuestro documento, podemos de pronto tener una idea más clara de lo que se nos quiso mostrar. ¿Listo? Entonces, tenemos ahí las 12 tribus y 2 censos. Este número 1 del primer censo significa que está en el capítulo 1. Y encontramos un segundo censo en el capítulo 26. Es muy importante que veamos que el primer censo es la primera generación, el segundo censo es la segunda generación. Ya en el capítulo 26, como habíamos dicho antes, a partir del capítulo 22, está hablando números de la segunda generación. En el capítulo 26 se repite otra vez el censo, el conteo del pueblo, y es la segunda generación. ¿Listo? Podemos ver
que básicamente en los totales el cambio de personas no parece muy significativo, ¿sí? De 603.000 a 601.000, hay una diferencia aproximada de 2.000 personas menos, que realmente pues de 600.000 a 2.000 personas no es mucho el cambio, no menguaron mucho, sin embargo, sí hay cambios significativos dentro de las tribus. Notemos, por ejemplo, la segunda tribu, en Simeón. En el primer censo tenían 59.300 y en el segundo censo ya son 22.200. Notamos esa diferencia, una diferencia de más de 30.000 personas dentro de una sola tribu, sí es un cambio bien significativo. Lo mismo ocurre en la número 5 con Isaacar, que de 54.000 en la primera subieron a 64.000, son 10.000 personas más en una sola tribu. Entonces, eso es lo que nos permite ver esa tabla, ¿sí? El cambio del pueblo en total no es mucho, lo que nos presentan los capítulos de números, pero sí es significativo dentro de cada una de las tribus. Otra cosa importante es la cantidad del pueblo que salió de Egipto. Si nosotros tenemos aquí un registro de 603.000 personas en el primer censo, pertenecientes a cada tribu, pero cuando nosotros examinamos el libro de Éxodo, vemos que no solamente fue Israel el que salió, habían otros pueblos que también eran esclavos, que no pertenecían a ninguna tribu de Israel y también salieron con ellos. Por eso hace y tiene mucho sentido todas las leyes que el Señor indica sobre los extranjeros, ¿sí? Cuando nos dicen no priman al extranjero, tengan misericordia con el extranjero, si hay un extranjero entre vosotros, eso no era para una realidad futura, eso era una realidad que ellos estaban viviendo ya en ese momento, porque en el momento que salieron de Egipto, junto con ellos también fueron otros pueblos que no pertenecían a ninguna tribu, pero que fueron a vivir con ellos y se quisieron someter a las leyes que ellos ahora estaban poniendo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. No significa este censo o estos censos que solamente habían 600.000 personas. Había muchísimas más personas, pero ellos contaron evidentemente solamente al pueblo. No tenemos un registro de cuántas personas podían ir. Hay muchos autores que dicen muchas cosas. Unos dicen no podían ser más de 1.000.000, otros dicen eran como 4 millones. Hay muchas teorías, hay muchos estudios, pero lo que sí es cierto es que eran más de 600.000 personas, porque sabemos que no salieron solos, ¿vale? Entonces, eso es un buen dato para que lo tengamos también en cuenta. ¿Listo? Bueno. La siguiente parte, entonces, que encontramos en esos primeros capítulos de números es la forma en la que debía organizarse los campamentos, ¿sí? De las tribus. Y tenemos aquí este esquema, que es el mismo esquema de la Biblia MacArthur, pero quisimos traerlo acá a nuestros documentos, a nuestra presentación, para que podamos analizarlo un poquito más. ¿Listo? Bueno. La dirección oriental, es decir, el este, era de donde ellos venían o llegaron a Moab. Me voy a devolver al mapa, no se vayan a asustar, no se vayan a perder. Me voy a devolver al mapa. Estoy aquí en el mapa. Bueno, en el mapa tenemos el norte arriba, el occidente a nuestra izquierda, el este a la derecha y el sur abajo. ¿Listo? La Biblia nos cuenta que ellos llegaron a los campos de Moab y cruzaron el río Jordán para llegar a Canaán. ¿Listo? Entonces, ellos llegaron desde el oriente. Desde el oriente llegaron a Canaán. La ruta normal, la ruta de la tierra de los filisteos que está aquí abajo, era por el sur de Canaán. Si lo normal hubiera sido que si ellos venían para Canaán, hubieran llegado, salido de acá de Egipto, atravesado por la tierra de los filisteos y llegar al sur, por el sur. Pero la Biblia nos narra que ellos pasaron por aquí, en el arroyo de Sered. Nosotros tenemos aquí río Sered en nuestro mapa. Este es el punto donde ellos se dirigen ahora al oriente de la tierra prometida y desde el oriente llegan a Canaán. Bueno, vuelvo otra vez a la organización del campamento. ¿Por qué es importante eso?
Porque notemos que las personas que están al este son Judá, Isaacar, Zabulón. Judá terminó siendo la tribu que lideró a Israel. ¿Listo? No es Efraín, ¿cierto? No es Rubén, que era el primogénito, sino que es Judá, quien termina estando al frente. ¿Listo? Al frente del pueblo. Y esto es muy importante porque desde ahí comienza a ser significativo el liderazgo de Judá dentro del pueblo. Recordemos que ya desde Génesis 49 habíamos dicho que en la bendición que Jacob le había dado a Judá, había hablado del reino de Judá y que de Judá vendrían los reyes. Entonces el liderazgo significativo de la tribu de Judá comienza dado por Dios cuando Dios distribuye los campamentos de cada una de las tribus. Bien, otro aspecto muy importante es que el tabernáculo de reunión está en el centro. ¿Listo? Otro aspecto muy importante es que ya aquí no... Ustedes revisan su material de Génesis. Nosotros hicimos una tablita donde aparecían las 12 tribus, de los 12 hijos. ¿Se acuerdan de quién era hijo y cuál fue el orden de su nacimiento? Hicimos ese registro en Génesis. Eso está en nuestro material de Génesis. ¿Quién nació primero? ¿Quién era la mamá? Y el pasaje donde se registraba su nacimiento. En esa tablita aparecían José y aparecían Leví, que eran los hijos, evidentemente, de Jacob. Noten que ya en este esquema ya no aparecen José ni aparecen Leví. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se mantienen 12 tribus? Los hijos de José reemplazan a José y a Leví, que son ellos dos, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son los dos hijos de José. Ellos reemplazan a la tribu de José y a la tribu de Leví. Y eso cuenta no solamente para la distribución alrededor del tabernáculo, sino también para la distribución de la tierra, como vamos a ver más adelante cuando veamos el mapa de la distribución de la tierra. Porque también Números ya comienza a hablar, y creo que uno de los capítulos que teníamos de tarea de leer era la porción de los levitas. ¿Sí? Entonces ya todos sabemos que a los levitas no les dieron tierra, los levitas no tenían heredad. Dios dijo, yo soy su heredad, ¿sí? Precisamente porque estas dos tribus van a reemplazar a Leví y van a reemplazar a José. Bien, listo. El tabernáculo está en el centro y la importancia de esto es que la realidad del tabernáculo en el centro es que Dios está en el centro de la vida del pueblo de Dios. Esto Él es la esencia de la existencia del pueblo de Dios. Sin presencia de Dios, no hay pueblo de Dios. Entonces Dios comienza a definir la realidad del pueblo de Dios, que la realidad de Israel gira en torno a su presencia. El día que ellos pierden su presencia, ellos pierden toda su identidad y pierden toda su esencia. Eso tiene que hablarnos a nosotros hoy. ¿Sí? El centro de nuestra vida tiene que ser también la presencia de Dios. Así como en Levítico vimos que la santidad estaba relacionada con todos los aspectos de la vida de los israelitas y que en todos los aspectos de la vida necesitamos santidad, Números nos dice que en todo el centro de nuestra vida tiene que estar la presencia de Dios. ¿Ven? Bueno, vamos entonces a continuar. Voy a dejar acá en el esquema del tabernáculo y continuamos. En nuestro documento del 5 al 10 tenemos leyes de pureza ritual. Esto es un paralelo a lo que ocurrió en Levítico. ¿Sí? Es lo que nos permite unir Levítico con Números. La realidad de que si Dios va a habitar entre nosotros, nosotros necesitamos ser santos con toda nuestra intencionalidad y poner toda nuestra parte y asumir toda nuestra responsabilidad para que esa santidad de Dios la podamos disfrutar también nosotros. ¿Listo? Entonces, todas esas leyes de pureza ritual que aparecen ahí
están apuntando es a eso. Habíamos hablado en Levítico que no, era imposible mantenerse todo el tiempo 100% limpio, 100% santo, porque la realidad, la impureza iba a estar en medio del pueblo y el mandamiento de Dios no es nunca se contaminen, sino que Dios cuenta ya con la contaminación y dice, cuando se contaminen, lo que tienen que hacer es esto para purificarse. Entonces, lo importante es mantenernos en lo más que podamos en esa pureza y también muy importante mantener el temor de Dios de que cuando nuestra pureza mengue, no vayamos ante Dios como si nada hubiera pasado, sino que reconozcamos nuestra necesidad de ser lavados, de ser limpiados y de ser de nuevo purificados por Él. ¿Bien? Listo. Eso pasa hasta el capítulo 10 y es ahí donde comienza a prepararse para la partida. La nube, la columna de nube que estaba en el tabernáculo comienza a levantarse al final del capítulo, con el capítulo 10, indicando que ya los hijos de Israel y el pueblo de Israel debe moverse y que vamos a hacer un viaje entonces ahora hacia la tierra prometida. Bien, listo. En 10 al 12 comienza entonces el camino al desierto de Parán, y específicamente en el capítulo 11 comenzamos a encontrar el tema de la rebelión y de las quejas delante de Dios. Entonces vamos por favor en la Biblia a Números 11 y vamos a revisar unos versos de ese capítulo. ¿Listo? Números 11 del 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Estamos leyendo Números 11, verso 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Esta descripción es la primera vez que por causa de la queja y de la murmuración viene juicio al pueblo de Israel. Y eso va a ser un tema constante en el libro de Números. Sí, ahorita vamos a ver un esquema de nuestro material de las quejas y el juicio de Dios sobre Israel. Va a ser constante, pero es interesante aquí que, primero, no nos dicen de qué se quejaron, solamente dice el pueblo se quejó y que Jehová lo oyó y que ardió la ira de Dios y se encendió en ellos fuego de Jehová. Tampoco sabemos si el fuego que se encendió vino del tabernáculo, no sabemos si vino del cielo. Lo que sí sabemos es que hubo un incendio y por causa de ese incendio comenzó a haber pues pérdida dentro del campamento hasta que Moisés oró. Después de eso, uno esperaría pues que las personas dijeran, bueno, nos arrepentimos porque vimos la ira de Jehová, pero no fue así. Noten lo que dice el verso 4. La gente extranjera que se mezcló con ellos. De ellos estábamos hablando hace un momento. La gente extranjera que se mezcló con ellos fueron los extranjeros que salieron de la tierra de Egipto. Ellos tuvieron ganas otra vez. Dice aquí un vivo deseo, son esas ganas otra vez de poder comer carne y comenzaron a quejarse. Y los hijos de Israel, dice, también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y comenzaron a hacer la queja de siempre, que en Egipto teníamos, que en Egipto sí podíamos, que por qué nos sacaron de Egipto. El verso 20 de Números 11 nos muestra lo que Dios dijo. Desde el verso 19 dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, dice el 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces el problema aquí no es la carne, el problema no es que se antojaron de carne, el problema es el menosprecio a Dios, ¿sí?
El problema es que comenzaron a menospreciar a Dios y a menospreciar la presencia de Dios. Ellos tenían en el desierto algo que nunca habían tenido y era la presencia de Dios morando en medio de ellos. Y a pesar de que tenían la presencia de Dios en medio de ellos, la menospreciaron y dijeron, es preferible Egipto, es mejor Egipto. Por eso fue que la ira de Jehová vino en contra de ellos. Y vemos el verso 33. Más adelante vamos a ver una síntesis de todas, pero en este fuimos muy detallados porque es el primer registro. El verso 33 dice, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. E hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Entonces, esa queja, ese menosprecio trajo juicio sobre el pueblo. En esta parte encontramos también el capítulo 12, que es cuando también Aarón y María, los hermanos de Moisés, murmuran por causa de que la esposa de Moisés era una mujer cusita. Eso significa que era de Cus. Algunos autores han interpretado que ella era una mujer de raza negra y que la hermanos de Moisés por ser de raza negra. Otros dicen que la razón por la que la menospreciaron era porque no era parte del pueblo de Israel, porque era una mujer extranjera. El caso es que por causa de ese menosprecio y por causa de esa murmuración, Dios trajo también juicio sobre María, ¿sí? Es muy interesante y también es algo que debemos analizar el tema de Aarón, ¿cierto? Porque, digamos, Aarón tuvo una participación significativa en el tema del becerro de oro, que ya habíamos hablado también en nuestra clase anterior. Aarón tiene una participación significativa en la murmuración en contra de Moisés por causa de su esposa, y parece que Aarón queda como inmune, ¿cierto? Por así decirlo, al juicio de Dios, porque por el becerro murieron levitas en cantidad, perdón, gente del pueblo en cantidad. Eh, por causa de la murmuración, leímos que María fue castigada con lepra, ¿cierto? Y a Aarón parece que no le pasa nada. Sin embargo, y como es un tema que ya vimos en Levítico, tengamos en cuenta lo que le pasó a los hijos de Aarón, a Nadab y Abiú. Cuando Nadab y Abiú murieron, por causa también de lo que hicieron delante de Dios de presentar fuego extraño, Dios le prohibió a Aarón llorar a sus hijos. No sé si ustedes tienen en cuenta ese dato. Aarón no pudo llorar a sus hijos cuando murieron por causa de la rebeldía. Entonces digamos que el juicio contra Aarón no fue un juicio tan directo, digamos en su persona, pero sí tuvo que sufrir como todas las consecuencias de su pecado y tampoco entró a la tierra prometida y de hecho murió antes que Moisés allá en el monte Or, que es lo que nos dice también el libro de Números, ¿no? Bueno, después de esos capítulos encontramos entonces acontecimientos en el desierto de Parán, desde el capítulo 13 al verso 19. Y en los capítulos 13 y 14 nos hablan entonces de lo que pasó con los espías, ¿sí? Que ya es una historia creo que conocida por la mayoría de los que estamos acá. Un espía de cada tribu fueron, miraron la tierra, volvieron 10 con malas noticias, solamente Caleb y Josué dieron buenas nuevas, pero por causa de las malas noticias, el pueblo fue movido, por así decirlo, a desechar la tierra que Dios les había dado. Y por esa causa entonces también vino juicio sobre esa generación. De hecho, esa rebelión en contra de Dios fue la copa que derramó el vaso, ¿sí? Dios dijo, no quieren la tierra, listo, no van a entrar a la tierra. Y a partir de esa rebelión fue que se cayó la condenación sobre ese pueblo, esa generación, de que no iba a entrar a la tierra. Esa realidad es lo que apunta a la realidad eterna de las personas que hoy rechazan a Dios, ¿sí? Entonces, no quieres nada con Dios, no te interesa Dios, no te interesa la presencia de Dios, perfecto. Por toda la eternidad vas a estar alejado de Dios, ¿sí?
básicamente lo que nos está mostrando esta realidad es esa verdad, ¿vale? Bien, después de eso viene otra rebelión en contra de Moisés, en contra del liderazgo de Moisés, y ahí otra vez Moisés, como lo hizo en Éxodo, cuando el becerro de oro, otra vez intercede por el pueblo para que Dios los perdone, les perdone la vida, pero Dios dice, listo, les perdono la vida ahorita, pero ellos no van a entrar a la tierra prometida, sino sus hijos. ¿Bien? Bueno, entonces quiero ya mostrar aquí, aunque nos vamos hasta el verso 21, quiero mostrar este esquema que tenemos de las quejas. Eso está en la página 4 del material, al inicio de la página 4, y también lo podemos ver aquí en este momento en la presentación. Bien, listo. Tenemos 7 quejas registradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La causa de la queja, el juicio, ¿sí? El juicio de Dios por esa queja y la cita bíblica que nos registra esa queja. Entonces, tenemos en las citas bíblicas cuando se quejaron y cuál fue la respuesta de Dios frente a esa queja. Entonces, aprovechando que tenemos todavía un poquito de tiempo, vamos a tratar de mirar de qué se trató cada una. ¿Listo? Entonces, yo les animo a que preparemos las Biblias o las aplicaciones para que busquemos estas citas. 11, ya leímos las del 11, 14, 16, 20 y 21. Esto vamos a hacer un recorrido rápido por esas citas. Capítulo 11, capítulo 14, capítulo 16, capítulo 20 y capítulo 21, que son los que están registrados en nuestro material. Bien, listo. De las dos primeras entonces ya hablamos. La primera, se quejó a Dios de Jehová. El juicio de Dios fue que cayó fuego de Jehová que consumió uno de los extremos del campamento. En el segundo, se quejó por la falta de carne. Entonces, leamos lo que dice el 33, que creo que no lo leímos hace un momento. Ah, sí, 33 y 34. Vemos el 33, hirió al pueblo con una plaga muy grande, pero el 34 dice, llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataabá, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Entonces, todos esos detalles nos muestran, nos hablan no solamente del carácter del pueblo, sino del carácter de Dios, ¿sí? No solamente el hecho de rechazar a Dios y lo que Dios les había dado y la presencia de Dios, sino además que había codicia en su corazón y Dios juzgó la codicia. ¿Listo? Sobre eso vamos a volver cuando hablemos de Balaam. Bien, se quejó por la guerra que debían hacer en la tierra de Canaán y fueron condenados a morir en el desierto. Entonces vamos al 14 de Números. Los primeros 4 versículos dicen: toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Eso es el resultado del reporte que dieron los 10 espías. Entonces, cuando ellos escucharon la voz de los 10 espías, se pusieron a llorar delante de Dios. ¿Listo? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces lo que los desanimó es que tenían que hacer guerra. Se quejó por la guerra que debían hacer en la tierra de Canaán. ¿Cuál fue entonces la condenación? Versos 20 al 23 de Números 14. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, porque Moisés de nuevo intercedió por el pueblo para que Dios no lo consumiera.
Dijo Dios, yo los perdono conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Ahí está la condenación de Dios por causa de esa queja y por causa de esa rebelión. Entonces vamos a avanzar y si nos queda tiempito, profundizamos de pronto en algunos detalles. La cuarta, se quejaron contra el liderazgo de Moisés y Aarón. Esta es la rebelión de Coré. La tierra se abrió y cayeron vivos dentro de la tierra. Y además, después de eso, el pueblo quiso devolverse y fuego de Jehová consumió a los demás rebeldes. Y hubo dos juicios. Veamos el 16, 1 al 3 de Números. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Dilas que la rebelión vino de alguien de la tribu de Leví. Y Datán y Abirán, hijos de Eliab. Y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente. Ahí, tribu de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. La rebelión no vino de personas lejanas a Moisés, vino de los que estaban ahí alrededor del liderazgo. Vino desde el liderazgo la rebelión de Coré. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de ustedes o de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Entonces, ¿sobre qué se están revelando ellos? Sobre el liderazgo de Moisés y de Aarón y sobre el llamado de Dios. Y de hecho, ese capítulo nos muestra precisamente que Dios respalda a quien llama, ¿sí? La prueba que ellos hicieron era, bueno, vamos a entonces, si ustedes dicen que están con Dios, tanto como nosotros, vamos a presentarle a Dios ofrenda y vamos a ver a quién Dios le recibe la ofrenda. Y evidentemente cuando los rebeldes fueron a presentar ofrenda delante de Dios, la tierra se abrió y se los tragó. Vamos al 20, versículo 20 al 23 de Números 16. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es solo un hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram, los tres líderes. Moisés se levantó y se apartaron de la tienda. Dice el verso 26, para que no perezcáis con ellos, no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan con sus pecados. Se apartaron de las tiendas de ellos, se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y el verso 28 del 16 dice, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas y no las hice de mi propia voluntad. Entonces, pone la señal, si muere normal es que Dios no me envió, si Dios hace algo, Dios me envió. Dice el verso 31, y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba abajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, sus casas, todos los hombres de Coré, todos sus bienes, ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Aquí hay un dato interesante y es el tema del Seol, que creo que ya lo habíamos hablado en una clase, y es que es importante que no confundamos el Seol con el infierno. El Seol es el lugar de los muertos, el infierno es un lugar espiritual, igual que el cielo es un lugar espiritual. Entonces, de la misma manera que yo no puedo hacer un cohete supersónico y superpotente y subir y subir y subir y subir hasta llegar y encontrarme con Dios, porque esa realidad de Dios no es una realidad material, sino una realidad espiritual,
Lo mismo ocurre con el infierno. Yo puedo cavar y cavar y cavar y cavar en la tierra y nunca voy a encontrar el infierno porque el infierno es una realidad espiritual, ¿vale? Entonces, cuando aquí dice que descendieron vivos al Seol, está diciendo que descendieron vivos al lugar de su sepultura o al lugar de su muerte. El Seol era el lugar de los muertos, donde estaban los muertos. No necesariamente se refiere al infierno como el lugar espiritual que nosotros hoy entendemos que es el destino de todas las personas que no conocen a Dios. Evidentemente sus almas seguramente sí fueron al infierno, pero esa descripción de descender vivos al Seol no es que llegaron vivos en su cuerpo material al infierno, sino que llegaron de una vez al lugar de los muertos. ¿Listo? En sus cuerpos. Bien, eso en cuanto a la rebelión de Coré y de los rebeldes. Listo, la siguiente es que se quejaron por el juicio de Dios contra los rebeldes. Y esto es una cosa impresionante porque vamos a verlo. Vamos a verlo. Está en el 16, 41 y 49. 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. ¿Sí? Entonces, en vez de ser exhortados a no ser rebeldes, en vez de ser exhortados a dejar de quejarse y a dejar la murmuración, siguieron murmurando. Y todo era una razón para murmurar. En vez de gozarse con la justicia de Dios, en vez de mirar, oiga, Dios los respaldó, oiga, tenemos líderes respaldados por Dios, oiga, no fue una intención de Moisés sacarnos, sino que Dios nos sacó, y gloria a Dios que Dios está con nosotros, en vez de tener ese sentimiento de seguridad, de paz, lo que hicieron fue quejarse porque los rebeldes se habían muerto y culpar a Moisés y a Aarón porque por culpa de ellos, según el pueblo, pues ellos habían muerto, ¿no? Ellos y las personas que estaban con ellos. Entonces veamos cuál fue el juicio de Dios. En el verso 49, ahí nos da también un dato numérico. Dice, los que murieron en aquella mortandad fueron 14,600, aparte de los muertos por la rebelión de Coré. 14,600 personas es un número muy significativo, ¿sí? Un número muy significativo, no porque sea un símbolo, sino porque es un gran número de personas dentro del pueblo. Entonces, por ejemplo, si en la tribu de Rubén, que estaba censada en el primer censo con 46,500 personas, mueren 14,700 personas, está muriendo la cuarta parte, ¿cierto? De una tribu. Entonces, es una cifra muy, muy grande para una sola tribu y para el pueblo. Julieta tiene una pregunta. Dice, ¿los niños de Coré posiblemente fueron al infierno o cómo se les juzgó si al Seol, pero los papás fueron los que pecaron? Bueno, nosotros creemos que Dios juzga a todos los seres humanos con justicia. Y en el caso de los niños, Jesucristo dijo que el reino de los cielos le pertenece a los niños, ¿sí? La cuestión es que los niños, al igual que los grandes, sufren por el pecado de los padres, ¿cierto? Sufren las consecuencias en este mundo, pero nosotros creemos que son librados de las consecuencias eternas siempre y cuando estén en su edad de inocencia. Y siempre y cuando estén en su edad de no poder asumir la responsabilidad de sus acciones, ¿sí? Ya después de que un ser humano, a la edad que sea, que cada vez es una edad más corta, a la edad que sea, pueda asumir la responsabilidad de sus acciones y de sus decisiones, es culpable delante de Dios, ¿sí? Pero antes no es culpable y es inocente y Dios los señala como inocentes a pesar de que sufren el castigo por culpa de los adultos y por culpa del pecado de los adultos, ¿sí? ¿Claro? Bien. Listo. La número 6. Se quejaron por falta de agua. Y es aquí, este relato es muy importante en Números capítulo 20, porque es aquí donde Moisés, por causa de la constante murmuración y de la queja del pueblo, pierde la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Números capítulo 20, versos 2 y 3 dice, porque no había agua para con la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová,
y etcétera, etcétera, y viene toda la queja. En los siguientes versículos, entonces, 11 y 12, miramos lo que pasó. Bueno, aquí está el resultado, pero de pronto sí, creo que este era un capítulo que debíamos leer, pero de pronto si no se acuerdan o no lo han leído, les comento. Dios le mandó a Moisés que le hablara a la peña. Recuerden que cuando vimos en Éxodo que ellos salieron, también hubo un episodio en que salió agua de la roca, y en ese episodio de Éxodo Dios le dijo, golpea la roca, y de la roca salió agua. En este episodio Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña para que salga agua, pero Moisés estaba llevado de las circunstancias. De hecho hay un texto, si no me equivoco, es en Deuteronomio, donde Moisés dice, ustedes me hicieron pecar delante de Dios porque en mi furor golpeé la peña cuando tenía que hablarle. Moisés estaba ya llevado de las circunstancias, cargado, y no le habló a la peña, sino que la golpeó. Y además de golpearla, Moisés dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, está en el verso 10. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de salir agua de esta peña, os hemos de hacer salir agua de esta peña, y eso significa que Moisés se estaba acreditando la obra junto con Aarón. Estaba diciendo, Aarón y yo les vamos a hacer salir agua de esta peña. Entonces, también el tema fue que golpeó peña 2 veces. Evidentemente las aguas salieron, pero miremos lo que dice el verso 12 del capítulo 20. Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Aquí llegó la condenación para ambos, para Aarón y para Moisés. Y aunque Aarón murió primero, también Aarón recibió en este episodio la condenación de no entrar a la tierra prometida. ¿Sí? El texto nos revela cosas que nosotros no vemos. ¿Sí? Por ejemplo, eso, no creyeron en mí. Entonces, lo que hubo también fue incredulidad, fue falta de fe. No quisieron santificar a Dios, es porque no quisieron darle la gloria a Dios en ese momento, sino que dijeron, nosotros les vamos a hacer salir agua de esa peña, cuando evidentemente pues la obra no era de ellos, sino del Señor. Bien, ahí fue el episodio donde Moisés y Aarón pierden la oportunidad de entrar a la tierra prometida. Y el último, en el verso 21, capítulo 21, perdón. En el capítulo 21 se quejan del maná, o sea, de lo único que les faltaba quejarse, completaron todo el repertorio de todas las quejas posibles. ¿Sí? Desde el verso 4 en adelante dice, partieron del monte de Or, y es bueno que tengamos en cuenta que en ese monte murió Aarón, los textos precedentes nos lo dicen, en el monte de Or muere Aarón. Partieron del monte de Or del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La queja entonces es contra el maná, ¿sí? Que era lo que lo sustentaba. Literalmente, como decimos nosotros coloquialmente, mordieron la mano que les daba de comer, patearon la lonchera, del único sustento que tenían, se quejaron, y Dios manda una cantidad de serpientes venenosas, es ardientes, quiere decir eso, que eran serpientes venenosas que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Sin embargo, este texto es muy importante porque tiene referencias al Nuevo Testamento que necesitamos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, aquí en nuestro material, en el Word, estamos en la página 3, casi al final de la página donde dice viaje a las llanuras de Moab. La serpiente de bronce, capítulo 21. ¿Listo? Bien. Se revela el pueblo contra Dios, contra Moisés. Moisés de nuevo intercede por el pueblo, a favor del pueblo, y Dios le dice que haga una serpiente de bronce, que la ponga sobre una estaca y la levante,
¿cierto? Miremos lo que dice el verso 8. Jehová dijo a Moisés, estamos en Números 21, verso 8. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá, vivirá. Esa fue la sentencia. Entonces, si nosotros vamos a Juan capítulo 3, verso 14 y 15, todos nos sabemos Juan 3, 16, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, en ese contexto de salvación, el Señor Jesús mencionó este episodio que está en Números. Dice Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Esa forma de salvación que está en Números es la forma que apunta a Cristo. Esa forma en la que ellos fueron salvos de la condenación, del juicio de Dios, es la forma que apunta a Cristo. ¿Sí? ¿Y en qué forma la salvación de este episodio apunta a Cristo? En la fe. En la fe. Lo único que ellos necesitaban hacer era poner su mirada en la serpiente para poder vivir. Entonces, de esa misma manera, nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo para poder vivir y para poder ser libres de la ira y del juicio de Dios que sufrimos por causa de nuestro pecado. Bueno, entonces hay pregunta en el grupo. Pero entonces, digamos, eso de la serpiente de bronce era como una estatua, ¿no? Y no sería como contraproducente por la idolatría que ellos tenían de Egipto. Esa parte me confunde. La serpiente, dice Claudia, no tipifica a Satanás como en Génesis. Listo. No era precisamente para adorarla. Y lo más probable es que después del episodio la serpiente fue destruida. ¿Sí? Era precisamente para mostrar algo que contiene la Biblia mucho y es una imagen aparentemente contradictoria, que es que lo que me está matando, que es una serpiente, si yo miro hacia una serpiente, eso también me va a salvar. Cuando nosotros vemos el sacrificio de Cristo, nosotros vemos es que lo que se levantó en la cruz realmente fue lo que nos mató a nosotros, y es el pecado. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado para darnos a nosotros justicia. Entonces era precisamente esa imagen, no para adorar la serpiente, ni se le está pidiendo al pueblo que adore la serpiente, sino que haga una sola acción, mírela. ¿Sí? Ahí no dice adórela, no dice como dijo Aarón, estos fueron tus dioses que te sacaron de Egipto, no dijo Moisés, esta es la serpiente que los va a salvar, no. Solamente mire la serpiente y mirando la serpiente va a ser salvo, no por el hecho de que sea una serpiente o que hubiera poder en la serpiente, sino por el hecho de la acción, de la obediencia, de que la mirada se pusiera ya en la serpiente. ¿Listo? No, en este caso no significa, no tipifica a Satanás como en Génesis y como en Apocalipsis, que también en nuestro material de Génesis está explícito, que muchas veces a Satanás se le tipifica como la serpiente antigua. En este caso no tiene nada que ver. Y eso es interesante porque hay otra imagen que se le proporciona a Satanás en la Biblia y también a Cristo, y es la imagen del lucero de la mañana, la estrella de la mañana. Entonces, cuando lleguemos a profetas, vamos a ver esa profecía donde habla acerca de la caída de Satanás y dice que es el lucero de la mañana, pero en Génesis, en Apocalipsis, cuando Jesús está hablando del mismo, dice, yo soy la estrella de la mañana. Entonces no hay una tipificación siempre, siempre, siempre lo mismo. O sea, no todas las serpientes están tipificando a Satanás, no todos los luceros de la mañana son Satanás, sino que también hay cambios en esas imágenes, ¿vale? ¿Claro para todos? Fue tu pregunta, ¿tiene que ver este pasaje con lo que dice se hizo maldición?
porque maldito todo aquel que muriera en una cruz. Tiene que ver en el sentido de que iba a ser levantado de la tierra y que iba a ser crucificado. No tiene que ver en el sentido de la maldición, porque esa ley estaba eh, más relacionada con el contexto cultural en el que ellos vivían, lo que Dios quería evitar dentro del pueblo, como también lo habíamos hablado en las leyes de higiene, era el tema de la contaminación. Entonces dejar un cadáver colgando iba a traer contaminación, iba a traer enfermedad, entonces Dios por eso les dijo, no lo dejen colgando porque va a ser maldito. Digamos, el sentido más directo era ese, sin embargo, evidentemente apunta a la realidad de Cristo, que se hizo maldición por nosotros al ser colgado en un madero, ¿sí? Pero el pasaje en sí de números no está tan relacionado con eso, pero sí es una realidad de Cristo, evidentemente. ¿Listos? Bueno, listo. Tenemos entonces esas perlitas ahí del libro de números. Muy bien. Vamos terminando con dos referencias muy importantes del Nuevo Testamento. ¿Listo? Y son estas dos. Primera de Corintios 10, 1 al 11. Quiero que por favor lo veamos. Porque nos hace un resumen muy importante, muy interesante sobre las experiencias que tuvieron en el desierto y cómo eso nos habla a nosotros hoy. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Prácticamente estos cuatro textos son una síntesis grande de lo que Dios ya había dicho y de lo que leímos hace un momento, de cómo Él manifestó su poder, manifestó su gloria, y el pueblo experimentó constantemente la manifestación del poder de Dios, con todas las plagas de Egipto, abriendo el mar, guiándolos en la nube, en la columna de nube de día, guiándolos en la columna de fuego en la noche, dándoles bebida de la roca y dándoles maná del cielo. Todas esas son experiencias del poder de Dios, experiencias innegables del poder de Dios, de la presencia de Dios con ellos. ¿Y qué pasó con todas estas personas? Dice 1 Corintios 10:5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué nos dice eso? Podemos experimentar muchas cosas de la realidad de Dios. Podemos experimentar el poder de Dios. Podemos ver las manifestaciones del poder de Dios. Podemos decir, uy, sí, Dios hizo, y creo que en este tiempo Dios se ha manifestado a favor de mucha gente, a favor de muchas familias, a favor de muchos de nosotros, trayendo provisión, trayendo consuelo, manifestando bendiciones que uno no esperaba, y uno ha podido ver el poder de Dios. Pero sin embargo, experimentar el poder de Dios no es garantía de que le estemos agradando nosotros a Él, ¿sí? Dios permitió que este pueblo experimentara su poder, pero dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron postrados en el desierto. Entonces tenemos que comenzar a preguntarnos, ¿Dios se estará agradando de mí? El hecho de que Dios manifieste su poder a mi favor no significa necesariamente que yo le agrade a Dios, ¿sí? Y es precisamente lo que nos va a hablar el texto. Verso 6 de 1 Corintios 10 dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso está hablando de la fornicación en el relato del becerro de oro. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000.
ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí están todas las cosas que resumen las acciones que ellos hicieron. Bien. Entonces, codiciaron cosas malas, fueron idólatras, fueron fornicarios, tentaron al Señor, murmuraron. 5 cosas que resumen una actitud del corazón de la que debemos cuidarnos. ¿Listos? Y concluye todo esto en los versos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ninguna advertencia de la Biblia la podemos tomar deportivamente. Y tanto el libro de Hebreos como esta advertencia en Corintios son advertencias serias de parte de Dios. Ninguna obra soberana de Dios va a menguar nuestra responsabilidad delante de Él. Así que no podemos comenzar a pensar como pensó mucho tiempo el pueblo de Israel, como somos hijos de Abraham, cero lío, todo solucionado. Estamos bien con Dios porque somos descendientes de Abraham. No podemos pensar nosotros como yo sé de Dios, como yo hice una oración de fe, como yo le sirvo, como yo hago y no sé qué, cero rollo, todo solucionado, como Dios me usa, como Dios manifiesta su poder a mi favor, como yo lo puedo experimentar, como Dios me revela, como Dios me muestra. Nada de eso. Tiene que ser una falsa seguridad para nosotros y nuestra comunión con Dios. Porque si eso fuera así, pues no estaría escrito ese texto. Si dice, pilas, que el que está firme mire que no caiga, es una advertencia que debemos tener en serio, como todas las advertencias de la palabra del Señor. ¿Listo? Bueno, terminamos el libro de Números con la historia de Balaam. Balaam es un caso complejo en la Biblia. Balaam es un caso complejo en la palabra, pero vamos a analizarlo entonces. En nuestro material tenemos algunas descripciones importantes para comprender lo que pasó con Balaam. Ya llegaron a Moab y el rey de Moab comienza a preocuparse por la llegada del pueblo y nos dice el texto que llama entonces al vidente Balaam para que lo maldiga por una porción de dinero, casi que le compra la profecía, algo que hoy no pasa. Y Balaam se va a hacer lo que no tiene que hacer, está por el camino, se le atraviesa el ángel, la burrita habla, ¿sí? Y esto es algo muy importante porque es un milagro de Dios el que la burra haya hablado, ¿sí? El que el asna haya hablado. No es una fábula donde, ay, los animales hablaron, y no es una parábola, es un registro histórico, ¿sí? De lo que sucedió, Dios manifestando su poder y un milagro para que Balaam no hiciera lo que no tenía que hacer. Sin embargo, pues sabemos que igual fue y lo hizo, o quiso con todo su corazón y con toda su intención hacerlo. En nuestro material hay una explicación muy interesante con el caso de Balaam, porque algunos dicen, bueno, Balaam es un profeta o un vidente pagano, ¿sí? Porque resulta hablando palabras de verdad, porque resulta hablando en nombre de Dios, porque resulta haciéndole caso a Dios, porque resulta, entre muchas comillas, temiéndole a Dios, porque dice, bueno, pues si Dios hizo esto, yo no voy a hacer otra cosa. Entonces, en nuestro material aclaramos lo siguiente: Balaam no era otra cosa que un brujo pagano. ¿Listo? No era un profeta de Dios que viene a otro pueblo. Balaam era un hombre pagano. Era un hombre idólatra. Balaam estaba dispuesto a reconocer que el Dios de Israel existía. Estaba dispuesto a reconocer que el Dios de Israel tenía poder. Estaba dispuesto a reconocer que el Dios de Israel tenía autoridad.
pero no estaba dispuesto a reconocer que era el único Dios. Para Balaam, el Dios de Israel era un Dios entre otros dioses, que sí, que tenía poder y todo el tema, pero no estaba dispuesto Balaam a exaltarlo y a reconocerlo, y ni mucho menos esperar que su rey o su pueblo lo reconociera como el único Dios. ¿Listo? Entonces, partiendo de ahí, Balaam estaba dispuesto a obedecer a Dios, pero siempre la motivación de Balaam fue la ganancia. El CBY, ¿cómo voy yo? ¿Qué gano? Eso fue lo que movió constantemente el corazón de Balaam. ¿Listo? Hay dos aspectos importantes con el tema de Balaam. Entonces voy a ponerlos por orden histórico, aunque nuestro material está en otro orden, pero lo voy a poner por orden histórico. Los que leímos la historia sabemos entonces que Balaam intentó traer maldición sobre el pueblo, una maldición que no pudo pronunciar, sino que se mantuvo repitiendo bendiciones tras bendiciones tras bendiciones, y cuando el que lo contrató le hace el reclamo, que ¿qué hubo? Yo lo contraté para maldecirlos y no ha hecho sino bendecirlos. A Balaam se escuda en Dios y dice, bueno, pero es que Dios los bendijo, entonces yo no tengo la culpa. Lo que nosotros podemos ver en este texto no es piedad del corazón de Balaam, sino soberanía de Dios sobre la obra que Balaam quería hacer en contra de su pueblo. ¿Listo? En esa misma soberanía de Dios, Balaam, que es agorero, Balaam, que es bruto, el negocio y la costumbre de maldecir y proferir maldiciones o bendiciones según su conveniencia y según cómo lo contraten, él mismo tiene que reconocer que no hay agüero, que no hay agorero, que no hay ningún poder que pueda cambiar el poder de Dios y el designio de Dios sobre su pueblo. Y eso no es otra cosa que manifestación de la soberanía de Dios, del poder de Dios. ¿Listo? Un aspecto quizá el más importante de lo que sucedió con Balaam está en Números 24:17. Miremos, por favor. Ya vamos terminando. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y esas mayúsculas no están ahí por casualidad, y se levantará cetro de Israel, y herirá a las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Esta es una profecía mesiánica. Aquí está Cristo. ¿Listo? Está hablando de Cristo. Esta estrella de Jacob y ese cetro de Israel es el reino eterno del Señor Jesucristo. Entonces, muchas personas dicen, bueno, ¿por qué Cristo y no David? Porque la profecía es que esta estrella y este cetro va a poner a todos los enemigos de Israel en paz con Israel. Y ningún ser humano puede hacer eso. Lo máximo que pudo llegar a hacer David fue someterlos, pero no reconciliarlos ni ponerlos en paz. Jesús es el único que lo va a poder hacer. ¿Listo? Entonces, eh, ahí está Cristo mostrándonos, Dios, perdón, está mostrándonos a Cristo a través de esa profecía. El cetro de justicia también está relacionado con Cristo, porque es Cristo el único que va a traer justicia sobre toda la tierra, y es Romanos y Apocalipsis. En nuestro material están los textos que podamos revisar. Listo. Terminamos con un episodio de la vida de Balaam que tal vez no conocemos, porque la historia famosa de Balaam es, le habló la burra, quiso decir maldiciones y dijo bendiciones, y ya, ahí pareciera que se acaba la historia. Pero veamos lo que dice 31:16 de Números. He aquí por consejo de Balaam,
ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Balaam logró influenciar al pueblo de Israel para que se entregase ahora a los ídolos de Egipto, de Moab, de la tierra prometida. Pues no habían solucionado todavía su problema de la idolatría del corazón de Egipto, y entregan ahora su corazón a la idolatría de los cananeos. Y eso fue por causa de Balaam. Sobre esa realidad de Balaam, el Nuevo Testamento es insistente en mostrarnos el tema de la avaricia de los falsos maestros, ¿sí? Entonces citas como segunda de Pedro, están todas ahí en el material, 2:15, Judas 1:11, nos muestran que los falsos maestros están siempre tras la avaricia, y así como David fue el modelo del rey ideal que debía tener Israel, Balaam es el modelo del falso maestro, que va tras la avaricia y que guía al pueblo de Dios hacia la idolatría. ¿Sí? Entonces, esos aspectos nos sirven mucho para que nosotros podamos tener un fundamento firme en nuestro discernimiento. Vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fue tan impactante, influyente el relato de Balaam sobre la historia de Israel, que la repite el Nuevo Testamento en la historia de la iglesia, mostrándonos que hay un patrón constante del que debemos cuidarnos y guardarnos, y es precisamente eso que siempre apunta a la avaricia de nuestro corazón y que nos lleva a la idolatría. Cuando veamos profetas, con la ayuda del Señor, si podemos llegar a hacerlo, vamos a ver que la profecía, aunque muchas veces puede cumplirse, no significa eso necesariamente que sea de Dios, ¿sí? Porque Dios, vamos a ver que hay un texto donde Dios dice, yo los voy a dejar que hagan grandes señales, que se les cumplan las señales para probar el corazón del pueblo, porque a esos a los que se les cumplen las señales los van a llevar a la idolatría, y ahí yo voy a ver si ustedes me siguen a mí o están detrás de los ídolos de los demás pueblos, y en nuestro caso, pues de los ídolos de nuestro propio corazón.